Atención, vamos a acompañar a nuestros camaradas a pie y a hombros hasta el primer cruce con la calle por el Paseo Central. Posteriormente serán cargados en los vehículos los ataúdes y seguiremos acompañándolos andando hasta la Plaza de Colón, donde nos vamos a disolver para marchar hacia el cementerio de la Almudena. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Decía Nelson Mandela que no hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y muchos de nosotros y nosotras tendremos que pasar a través del Valle de la Muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos. Eso decía el líder surafricano. Pues bien, un día como hoy, en plena libertad, queremos pronunciar los nombres de 5 mártires de la democracia española: Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira. Ellos 5 fueron asesinados el 24 de enero de 1977 en su despacho de abogados de la calle Atocha 55 de Madrid. Otras 5 personas, Alejandro Ruiz Huerta, Lola González Ruiz, Luis Ramos y Miguel Saravia, fueron heridas gravemente. A todos ellos y a muchos más que fueron asesinados, torturados, perseguidos, represaliados y encarcelados durante la noche del franquismo, larga noche del franquismo. Muchas gracias. Estáis y estaréis siempre en nuestra memoria. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato. También de Marino Guardia. Una verdadera alegría para cualquiera que comparta tiempo con él. La verdad que es un fenómeno. Pero vamos al lío, porque hoy es un día grande, es un día especial. En enero de 1977, un 24 de enero como hoy, la ultraderecha asesinaba a 5 personas en ese despacho de abogados laboralistas. 45 años después recordamos uno de los capítulos más sangrientos de la transición española. Queremos poner cara a los asesinos y quienes les comandaron. Y tendremos que responder, entre todas y todos, cuáles fueron las causas que les llevaron a cometer dicho atentado o cómo influyeron esos asesinatos en la transición y en el devenir futuro de la democracia. Es un hecho que aquellos criminales, tratando de acabar con la lucha por las libertades, consiguieron todo lo contrario. Hoy podemos afirmar que su mayor condena fue que España se convirtiera en un Estado democrático y de derecho. Ese crimen tuvo una respuesta pacífica, cívica y valiente de comisiones obreras, del Partido Comunista, la abogacía y de gran parte de la sociedad. El entierro y el funeral de las 5 abogados fue sin duda una de las bases sólidas sobre las que se construyó esta democracia imperfecta que vivimos, estas libertades a veces amenazadas que disfrutamos y esta sociedad desigual pero sin violencia que hemos construido entre todos y todas. Durante estas 4 décadas, el sindicalismo de clase y comisiones obreras en particular hemos trabajado para que los abogados de Atocha no solo sigan vivos en nuestra memoria, sino que sean un símbolo para todos, representando ahora y entonces el valor de la lucha por la democracia, por la recuperación de las libertades, por la convivencia de todos, sin exclusiones, en definitiva. La historia debe servirnos para no perder las raíces que nos unen con lo mejor de nosotras y nosotros, y para no volver a cometer ni permitir los mismos errores. Juntos, juntas, tenemos que seguir peleando para ganar la batalla de la convivencia y los derechos. Pero vamos a poner en marcha la máquina del tiempo. Enero de 1977. Franco ha muerto, pero el franquismo no. España aún no tiene constitución, no ha habido elecciones, tampoco se ha aprobado la ley de amnistía, que permitiría salir de prisión a miles de personas. El Partido Comunista seguía siendo ilegal, y en la policía y en los servicios secretos españoles, casi todos compuestos por militares, había amplios sectores ultras. Aquella mañana del 24 de enero fue terrible, una verdadera semana negra. Eran tiempos de manifestaciones y protestas. El 23 de enero, uno de esos pistoleros mata al joven Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación por la amnistía de los presos. Y el día siguiente, sin más tiempo, un policía dispara un bote de humo y mata a otra estudiante, Mariluz Nájera, en la manifestación de protesta por el asesinato del propio Ruiz. Ese día, además, los Grapo secuestran al teniente general Emilio Villascusa. Y la organización de extrema izquierda tenía, además, secuestrado desde el mes de diciembre del 76 al presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol. Volvamos juntos y juntas, si os parece,
a esos 7 días gélidos heladores de enero, como decía Juan Antonio Bardem. ¿Cómo lo recordáis? En tu caso, Juan Antonio, participaste incluso en aquella película. Parece una exageración decirlo, pero podías haber muerto. Bueno, en aquellos tiempos uno podía nacer todos los días que no le hubiera ocurrido nada. Porque era lo que tú has dicho, todos éramos clandestinos, aunque todos estábamos en la calle. Precediendo a esos días, todo el año 76, como decía Nico Sartorius, por ejemplo, había habido una galerna de huelgas. Yo concretamente, que era enlace sindical en las candidaturas democráticas, las de comisiones ilegales, estaba despedido de Telefónica y por eso mi trabajo, la coordinación que hacíamos junto a los compañeros del transporte, se hacía en el despacho de abogados de Atocha 55. Por mor de esa coordinación y de cada uno de las grandes empresas que estábamos en lo que era el transporte, participábamos de la coordinación de comisiones y en aquel momento era el apoyo a la huelga de los transportes discrecionales, pues a mí me tocó estar por allí hasta 15 minutos antes. En ese sentido, efectivamente volví a nacer, pero como te digo, yo insisto, eso es un día. El problema es que todos los días miles de personas que se dedicaron a traer la democracia a España podían acostarse y decir que habían salvado la vida ese día. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. Yo te veo el pletórico. Sí. Yo Vale. sigo militando en el sindicato y animo a que la gente no se jubile nunca porque siempre hay cosas que hacer a distinto nivel, pero siempre hay cosas en el sindicato. Perfecto. Ahora mismo estás en la Federación de Pensionistas. Sí, es lo que me toca a partir de la jubilación. Perfecto. Tenemos con nosotros a 2 testigos de excepción. Ya conocemos a uno, le conocíamos muy bien antes, y otro es Luis Pérez Lara. Él fue miembro de la dirección del Partido Comunista de España y milita en la actualidad en la lucha memorialista como presidente de la Asociación de Expresos y Represaliados Antifranquista y es un activista de la cultura libre y abierta desde la presidencia del Centro Cultural Blas de Otero. Luis, ¿fuiste tú, con algunos otros compañeros y compañeras, la persona que organizó la seguridad, que todo estuviera como reclamaba el momento histórico que se vivía, la gran manifestación que precedía el entierro de los 5 compañeros caídos, de tanta importancia para el futuro, aunque en ese momento casi nadie podíamos saberlo, podíamos vislumbrarlo, pero no lo sabíamos? Sí, bueno, en ese momento yo era miembro del Comité Central del Partido Comunista y miembro del Comité Provincial y del Comité Ejecutivo, y ahí era el responsable de la organización, era el secretario de organización. Y como tal me cupo organizar todo lo que estamos hablando, que fue una de las tareas más emocionantes, pero de más orgullo que yo he hecho en mi vida por tratarse de lo que se trataba, ¿no? Y bueno, también fui el responsable de la seguridad del entierro y de organizar todo lo que se estaba ocurriendo en ese momento en donde estaban los féretros de los camaradas que mataron en Atocha. Y bueno, era una tarea complicada porque en el momento que supimos del asesinato nos reunimos urgentemente. Primero, la duda de qué significaba aquello, si era algo puntual, algunos locos que habían hecho una de las que podían hacer tratándose de quien se trataba, o si se trataba de algo más serio que podía tener continuidad. Por lo cual estuvimos toda la noche sin dormir pensando qué hacer. Si el organizar un entierro que podían considerarlo una provocación, con lo cual había que pensarlo muy bien, o si por el contrario podíamos parar o intervenir para que aquello se parase, ¿no? Bueno, al final de la conclusión dejamos aparte lo que pudiera ocurrirnos. La consideración a la que llegamos es que no podía pasarse una cosa sin hacer un entierro digno para los que habían sido asesinados. Hay una tercera silla, bueno, una cuarta, en este juego de la máquina del tiempo, que tiene un ocupante de lujo y de excepción. Irene Blanco es compañera en el Gabinete de Comunicación de Comisiones Obreras y tiene esa particularidad, pues ha nacido en el siglo XXI, es insultantemente joven. Irene, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha llegado el legado de esos abogados de Atocha a la juventud española? Tú conoces a muchos, tú misma eres una de ellas. Pues es una respuesta muy triste porque la juventud actualmente no conoce nada de lo que pasó ese día ni nada de qué significaron los abogados de Atocha. A mí, por mi parte, me ha llegado por la militancia comunista, que es quien me ha trasladado ese legado que es tan importante para todas y todos que actualmente solo conoce la gente que más implicada puede estar en el tema. Pero creo que es tarea de todos y todas como hacer que se siga luchando por ello y se siga trabajando porque se conozca lo que pasó. Pues parte de esa tarea está haciéndose en este momento, en este podcast, Gente con Clase, de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. A todos y a todas,
Intervenid cuando queráis, ¿eh? Me cortáis a mí el primero, o si me tenéis que interrumpir. Siguiendo con lo que decía Irene, es tan importante la lucha por la memoria y por la extensión de la memoria histórica. No es una cosa, como dicen nuestras derechas, de que estamos sacando los trapos. No. Es fundamental saber cómo te has construido. Es fundamental saber por qué estás aquí y quienes les ha tocado hacer ese papel, sufrir ese papel para que podamos estar aquí. En este terreno, yo estoy convencido que debería ser una materia en la que las autoridades en primer lugar, pero la academia, los estudios, etcétera, en segundo, deberían impulsar más. Porque es que es esencial saber de dónde venimos. De vez en cuando, doy charlas en institutos para los jóvenes. Y es verdad que te encuentras es una desolación. La no información que tienen, y si la tienen deformada en la mayor parte de los casos, hay algunos que familiarmente conocen algo y se nota enseguida, pero es imperioso que estemos pendientes, porque es que no solamente de esto de lo que es la abogada Atocha, que ya es importante, sino en general de lo que pasó en la dictadura y el golpe de Estado, están muy lejos de conocer la verdad. Pues por tener las cosas claras y en relación a esto de lo que hablamos, tenemos que hablar también de justicia, de reparación. Y a día de hoy nadie ha pedido perdón por estos crímenes, y solo 30 años después llegó el homenaje oficial, aquel homenaje oficial de un gobierno democrático con José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, no se pueden pedir peras al olmo. La gente joven no conoce porque la propia sociedad no ha reconocido. Si no reconocen su participación activa en la dictadura, me refiero a las derechas, esas derechas que tanto hablan, si no les gusta hablar de que ha habido aquí 40 años de no libertad, etcétera, mal van a reconocer que muchos de ellos están en el fondo de estos asesinatos. Digo de estos asesinatos como de otros. Muchos de ellos. Que haya 4 locos, sí, decía antes Luis, y efectivamente pues pueden ser 4 exaltados, pero que han bebido en las fuentes que les han permitido y han tenido los medios de esa parte de la derecha que les ha permitido hacer lo que hacían. Estoy completamente de acuerdo. No es solo con ser muy importante la gente que ha dado su vida por las libertades y por la democracia en este país, es todos los que han sufrido. Es decir, todos los que se han jugado el día a día, el trabajo, la familia, etcétera, para hacer que este país sea medianamente mejor. Y eso sí sería imprescindible que estuviéramos machacando, porque si no se pueden hacer tonterías como las que oyes en algún caso, que, como si esto fuese regalado, como si esto estuviese ahí para siempre. Y las cosas no solo hay que conseguirlas, hay que defenderlas luego. Uno de los hombres que acudían por allí era Joaquín Navarro, dirigente de Comisiones Obreras del Transporte, que se había atrevido a desafiar la autoridad mafiosa del Sindicato Vertical del Transporte, uno de los últimos reductos franquistas, con una huelga muy exitosa que en esos momentos paralizaba a Madrid. A acabar con su vida. Bueno, hoy y desde hace mucho tiempo se dijo que era el objetivo de los ultras. Juan Antonio, quiero que te detengas un poquito más. Yo sé que es doloroso, pero es algo que viviste en primera persona. Joaquín estaba despedido y era una de las personas públicas de la huelga, pero esa huelga la coordinaba un comité, lo llamábamos el Comité de los 9, que eran enlaces sindicales precisamente de las principales empresas del transporte discrecional. Entonces, el despacho de los abogados, tanto el 49 como el 55 de Atocha, como los demás despachos laboralistas que había en Madrid, de hecho, eran los locales no oficiales del sindicato, también del partido en muchos casos, porque era allí donde, al amparo de que íbamos a presentar alguna demanda, etcétera, etcétera, nos podíamos reunir y era, digamos, un lugar no inviolable, porque no había inviolabilidad en esos casos, pero era un lugar más. Pues a mí me tocó estar allí, pero vamos, mis 24 años yo no era dirigente, era un enlace sindical más de los que estaba batallando. Un nombre te voy a dar, Francisco Albadalejo Corredera. El de la pistola. El de la pistola. Es que te iba a preguntar. Sí, era el secretario del Sindicato Provincial de Transportes de Madrid, que tenía su sede en Cristino Marto. ¿Y autor intelectual se consideró así en el juicio? Sí, pero con ser una persona que intelectualmente, valía poco como todos ellos, pero nosotros siempre hemos sabido, aunque no conocemos los nombres, esa trama no se llegó a despejar. De eso vamos a hablar después, sí. Pues era el autor, era el que podía manejar al grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos de pistoleros, pero la trama era mucho más allá. Los dirigentes empresariales y dirigentes políticos que estaban animando eso, lo animaron sobre el transporte porque era su propio pecunio, eran sus propias empresas, pero podía haber sido otra, si la huelga hubiera sido en cualquier otro sitio. Luis, hablamos de Atocha 55, pero podríamos hablar de otros bufetes de abogados.
porque estaba este que capitaneaba de algún modo Manuela Carmena, pero había otros, el de Francisca Sauquillo, el de Cristina Almeida, todos formaban una especie de red de apoyo mutuo, ¿no? Aquella red de abogados de bufetes progresistas de izquierda fue muy importante en la transición, en el apoyo a trabajadores y trabajadoras, y también como enlace un poco del Partido Comunista. Yo creo que los despachos laboralistas jugaron un papel absolutamente fundamental, porque ante la clandestinidad rigurosa, la falta de libertades y toda la represión tremenda que había en aquellos momentos, eran semiclandestinos, pero era un poco el avance de arrimarse a una soñada libertad, pero que iba a pasar por aquello que era como más elemental que se hiciera, que es defender laboralmente a los que estaban en su puesto de trabajo. Además de eso, los despachos laboralistas jugaron un papel fundamental como enlaces y como tenían más posibilidades de contactos para servir también para organizar otras cosas y otras reuniones que venían a cuento por la imposibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí el Partido Comunista y Comisión Obrera trabajaron a la par y se hizo un trabajo fantástico. Bueno, en cualquier caso, Irene, cuando uno escucha estas cosas de clandestinidad, de presión de la calle, de presión ultra, de amenazas, de vivir entre sombras en la clandestinidad, reuniones secretas, ¿uno qué piensa? ¿Una qué piensa? Dice, joder, esto me parece una peli. No, es que esto pasó en España y lo vivió mucha gente, ¿no? Y lo sufrió mucha más. Parece como que queda muy lejos. Muy lejos. Pero realmente no se hace tanto y creo que sí que se está olvidando en parte que eso pasó y que ¿por qué no puede volver a pasar? Porque cada día yo creo que vemos más hacia dónde van las cosas y yo creo que ahora mismo hay gente que se lo está empezando a plantear de qué pasaría si de repente tuviéramos que volver a la clandestinidad. No estamos preparados. Entiendo que en el momento tampoco, pero ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría? O sea, la gente que sí que pues, ha estudiado la historia del PC y conoce al PC sí que sabe cómo fue y lo que ha pasado, pero en general yo creo que las organizaciones que existen actualmente no se lo plantean. Es verdad que entonces, ya libres o semilibres de la censura franquista, los medios de comunicación se lanzaron a cubrir con extenso detalle los crímenes de Atocha. La mayoría de los periódicos no dudaron en calificar, por ejemplo, de ultraderechistas o extremistas de derecha a los asesinos, algo impensable unos años antes. O sea, quizá 2 o 3 años antes nadie se hubiera atrevido a poner estos titulares, ¿no? Aunque había, es verdad, algunos otros medios afines al conservadurismo, como el extinto Ya, que evitaban esos calificativos. Pero ¿qué perspectivas tenía entonces la calle, los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Qué se esperaba de todo aquello? ¿Qué ocurría? ¿Incertidumbre? ¿Miedo? ¿Casi pánico en algunos casos? Cuando íbamos a las fábricas a tomar contacto con los trabajadores y a ver cómo podíamos poquito a poco concienciarles de que había que luchar, que había que hacer cosas, había fundamentalmente un miedo tremendo, pero también una esperanza, pero había como una barrera de no credibilidad de que se podía alcanzar. Era tan terrible, tantos años de dictadura y tan cruel lo que estaba pasando, que parecía que aquello no se podría romper nunca. Había una impotencia que había que contrarrestar en esas conversaciones que teníamos con ellos. El método fundamental era que empezaran por lo más elemental, ¿no? Porque le decíamos, bueno, luchar no se trata de coger un arma y salir a la calle, se trata de que tu puesto de trabajo, si los cristales están rotos de la ventana y hay un frío horrible, pues luchar porque pongan un cristal. Si tenéis un mono que dura ya 4 años y está hecho polvo, pues luchar porque haya mejores. Por ahí hay que empezar para que entendieran que luchar no era algo que ellos estaba fuera de su alcance. Y poquito a poco así la gente fue entrando por la comprensión de que había que hacer algo porque si no todo iba a seguir siendo lo mismo, ¿no? Yo la verdad es que la juventud es muy difícil. Yo cuando voy a hablar con la juventud es muy difícil poder explicar el terror de lo que era una dictadura. Es muy difícil situarles en ese momento. Yo fui detenido ya en el tardofranquismo, el año 67. En el 68 me condenaron a 13 años y un día. Yo pasé por las manos de Billy el Niño y de todo el elenco de la político-social de Franco. ¿Cómo explicar lo que allí pasaba a los jóvenes para que se hagan una idea? Eso está tan lejos de que lo comprenda nadie. ¿Y cómo explicar que el día a día con un nombre falso tenías que andar por las calles mirando siempre para atrás, escondiéndote, lejos de la familia para no implicarle? En ese clima llegó la Policía Armada. Exactamente. En pocos días la Policía Armada detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando
Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos y a Francisco Albadalejo Corredera, del que hemos hablado anteriormente, secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte y estrechamente vinculado con la mafia del transporte, como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y a Gloria Arguedas, novia de Cerra, como cómplice. Os pregunto a ambos, y recogéis quien queráis. ¿Tenéis la sensación de que aquí se agotan las responsabilidades? No, claro que no. No se agotan las responsabilidades por cuanto incluso la pena de los autores materiales no ha sido cumplida y alguno queda y campa por sus respetos. 15 años se han cumplido. Pero no solo por eso, sino que los autores materiales, que sí deberían haber sido más castigados, pero no se agota. Nunca se ha desarrollado, nunca jurídicamente ni políticamente se ha llegado hasta el final de quiénes eran los autores intelectuales de esto. Nosotros tenemos las sospechas porque conocemos ese mundo, pero personalmente pues no podríamos decir, porque no se ha desarrollado ese hilo de investigación y porque la justicia, los jueces que deberían haberse encargado de ello y la policía que debería haber alimentado esa investigación, pues no actuó, lógicamente porque eran de los suyos. Se estaba buscando cómo iba a ser la salida, que era muy complicado. Pero aquellos, los más implicados que tenían miedo, lo que ocurrió es que empezaron a organizarse para que aquello no tuviera lugar, para que la democracia no se abriera camino. El caso es que al día siguiente de aquel asesinato, lo has introducido antes brevemente, el comité ejecutivo del PC se reunió y decidió no tomar represalias violentas o provocativas contra los responsables. En su lugar se volcaron en el homenaje a las víctimas, os volcasteis en el homenaje a las víctimas y la condena pública y política del atentado. 2 días después constituyeron una capilla ardiente en el Colegio de Abogados de Madrid que duró 3 horas, tras la cual sacaron los féretros a hombros acompañados por una multitud de más de 120.000 personas. Todo ello en el más absoluto de los silencios. Un silencio atronador que fue una lección de futuro, no solo en España, sino porque aquellas imágenes recorrieron el mundo civilizado. Esa fue la consigna fundamental, porque como decía al principio, la duda de qué podía pasar en el propio entierro, tuvieran algo preparado, pues lo que hicimos es dar un ejemplo, primero de organización y luego de comportamiento, de cómo se puede hacer la lucha sin gritar. El silencio era absoluto y la consigna a todos los que... Yo era el responsable de la seguridad y venían... Oye, por cierto, tengo que hacer una pregunta. Sí. Cuando viene el jefe de la Policía Armada, se cuadra ante ti y te dice, estamos a tus órdenes, querido Luis, ¿tú qué? ¿Corres o te quedas? Porque claro, eso acojona a cualquiera. No acostumbrados a que había que correr. El primer impulso sería ese. No, es que estaba allí organizando todo y me viene un camarada y me dice, yo todavía me conocían por Emilio, no tenía nombre. Y dice, Emilio, que el jefe de la policía pregunta por ti que quiere hablar contigo. Yo, ¿qué coño quiere? Algo hecho. El jefe de la policía. Entonces, situándome en el momento, para mí era muy especial el cero tolerancia a cualquier injerencia ni a cualquier participación de nadie en el evento. Yo digo que venga, que venga. Entonces me preparé para que viene el señor lleno de medallas, era el jefe de... Con lo que pesan las medallas. Con lo que pesan las medallas. Y viene hacia mí, yo le miro a los ojos y se cuadra, pega un taconazo y dice, a sus órdenes. Me han dado órdenes de que me ponga a su servicio para la seguridad del entierro. Digo, muchas gracias. Se lo agradezco, pero de la responsabilidad del entierro me ocupo yo. Es decir, muy bien, muy bien, muy bien. De todas maneras, ahí tengo un destacamento. Si en algún momento usted cree necesario, digo, seguramente que no será necesario, pero muchas gracias. Le despedí y en aquel momento lo que me vino encima es, pues, ¿qué está pasando, no? Porque el tío ese, si me hubiera visto en una calle cualquiera por ahí, me habría detenido, me habría morido a palos, claro, porque era lo lógico. Y de pronto se ponía a mis órdenes para la seguridad del entierro. Bueno, era el principio de lo que significó el asesinato. Desgraciadamente los mataron. Pero el peso que eso tuvo a partir de ese momento en la situación política del país fue definitivo. A los 43 días se legalizó el Partido Comunista de España. Es que claro. Después UGT. Y a partir de ahí, al Partido Comunista de España, como decía Fraga, me vais a hacer creer que hay comunistas en cada esquina. Pues no era verdad, porque no éramos tantos, pero sí estábamos en todas partes de alguna forma. Y el ejemplo del silencio del compromiso de la gente. Yo creo que es muy importante señalar la demostración, porque hay que tener en cuenta que los comunistas eran malos, pero eran malos capaces de la peor fechoría. No lo era para los que estábamos en los centros de trabajo
y éramos públicos, semipúblicos, pero sí lo era para la gran mayoría del país que asistía por la tele, por la radio, a lo que era eso. Entonces la demostración de la capacidad de organización y sobre todo de su presencia en la calle, yo creo que fue lo que orientó definitivamente hacia que una parte de esa derecha gobernante se inclinase por la legalización del partido en la Semana Santa, unos meses después. A Comisiones no le tocó hasta después de UGT, fue la última de las grandes instituciones, pero bueno, en cualquiera de los casos yo creo que fue una demostración de la capacidad organizativa y de presencia en la calle sobre todo y de control de una situación que desvirtuaba todo aquello del caos que se asociaba en la propaganda franquista al comunismo. Has dicho una cosa muy importante que podemos trasladar a la experiencia de hoy. Aquellos titulares que yo comentaba del ya, estas vivencias que estoy comentando ahora ambos, las vamos a trasladar a hoy. Si antes, hace muchos años, los comunistas, las comunistas, tenían todos las papeletas para ser los malos de todas las películas, ahora se vive algo semejante, Irene. Llevo años pensando, hostia, esta gente cuando hable del Partido Comunista se tendrían que lavar la boca, ¿no? Pero un poco está pasando eso, o sea, la acusación de comunista, sí, oiga, ¿y qué? Y a mucha honra. ¿Cómo se vive eso siendo comunista hoy? Yo creo que como que se entiende mal el concepto de lo que es el comunismo, porque a cualquier persona de izquierdas le llaman comunista, y eso tampoco es así. Y en parte se está volviendo a una percepción de el comunismo es malo, que no sé muy bien de qué viene, o sea, obviamente del ascenso de la ultraderecha y de las posiciones que está adquiriendo la derecha en los últimos días, pero el comunismo está muy mal visto hasta por la gente de izquierdas. No quiero decir ningún partido en concreto, pero sí que se ve como la radicalidad y lo peor del mundo cuando realmente fue quien, pues en su momento trajo la democracia a España y quien ha conseguido tantas cosas para... Y quien ganó la Segunda Guerra Mundial, y quién. De todas formas, es una confusión interesada, porque bajo un latiguillo hay que tener en cuenta que no todos éramos combatientes por la democracia. Ya. Había una gran parte de la población que fue la que aguantó y la que hizo posible que el dictador muriese en la cama. Muriese en la cama aquejado también de muchas movilizaciones, pero al fin y al cabo fuese así. Y eso, generación tras generación, el silencio de la transición, el no haber sabido impulsar esos temas que afectan a la memoria y al propio papel de los luchadores por la democracia, yo creo que se conjuga ahora. Que una señora como esta que nos gobierna aquí, pues acoja una palabra tan bonita como libertad y la acoja pues para denigrar a la gente que está luchando por la extensión de la democracia, de los derechos, etcétera, etcétera. O para tomar cañas, vamos. Es que es muy importante la libertad de tomar cañas. Sí. Con Franco también había libertad de tomar cañas. Incluso con aceituna. Pero era la única libertad que había. En el tema de las responsabilidades vamos a entrar en un territorio más inexplorado, si queréis, cuando estamos hablando de la matanza, de los asesinatos de Atocha. Ese capítulo que habla, por ejemplo, de un juez que un día se acostó franquista y, como decíamos, el otro día tiene que juzgar, en este caso casi a sus correligionarios. Fernando Lerdo de Tejada escapó de España gracias a un permiso concedido por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Rafael Gómez Chaparro. Este juez, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público, ojo, abandonó la investigación tras el suceso envuelto en una monumental polémica. El magistrado autorizó la salida de prisión del ultra sin el consentimiento del fiscal y de la acusación particular que defendía a sus víctimas. Ese es el primer punto oscuro que, hombre, merece la pena que hablamos de ello. Chaparro fue el presidente del tribunal que me condenó a mí. También, un monstruo. Claro, pero como decía antes, es que la trama estaba organizada de tal manera que se impidiera a toda costa el avance hacia una salida democrática. Pues a diferencia de los otros 4 extremistas, este Lerdo de Tejada, aquellos fueron condenados a 464 años de cárcel, pero este fue procesado pero no se sentó nunca en el banquillo gracias a esa boda de un primo a la que fue y se escapó, ¿verdad? Huyó antes del juicio en la Semana Santa del 79 gracias a ese permiso concedido cuando estaba en prisión preventiva. Las bases de datos policiales no recogen su entrada a España. No consta tampoco que este ultra, que hoy tendría 63 años, haya renovado su DNI o pasaporte dentro de nuestro país y su ficha policial carece de domicilio. En nada se sabe, poco se pregunta y nada se contesta. Pero es evidente que tiene todos los amparos, todo el poder policial y parte del político de aquel tiempo, pues es perfectamente posible que tenga otra identidad, etcétera. A mí me parece que en estos tiempos eso debería estar... resuelto, ¿no? Claro, debería estar resuelto. Pero lo que debería estar resuelto también es una comisión de investigación que llegase a donde no se llegó por mor de los jueces en aquel tiempo. Por el bien de la democracia, el problema no es solo la detención y seguimiento, investigación, etcétera, de una persona
enjuiciada y condenada, que sí, es el desarrollo de cómo fue ese complot. Es decir, cómo se confabularon determinados poderes para dar un golpe a lo que se veía que era la democracia emergente que acababa con el franquismo. Insisto, en este caso, pues por los 5 abogados, más los heridos, pero no era solo eso. Era toda la manifestación que se venía, pues eso, contra la legalización de determinados partidos políticos, el Partido Comunista, contra la legalización de los sindicatos, más luego el miedo que se alimentó posteriormente por parte de determinados medios y de determinados políticos y que otros, desgraciadamente, pues asumieron como propio. Otro punto oscuro es el que habla de un asesino italiano, con nombre y apellidos, Carlo Cicuttini, y las conexiones de los ultras con la policía y los servicios secretos españoles. Eso es un mare magnum, un totum revolutum que tiene que tener algún padre y alguna madre. Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio Andreotti, en octubre del 90, acerca de la red Glaudio, una organización secreta anticomunista durante la Guerra Fría, un reporte de The Cis italiano informaba que este Cicuttini había participado en la matanza de Atocha. ¿Dónde empieza y dónde acaba este lío? Pues es complicado, pero no tenemos que olvidar que incluso hoy, pero había una trama internacional. Naturalmente no era un país aislado el que luchaba contra, sino que había una trama internacional donde importaba mucho que la dictadura franquista no llegara a su fin y que la pusieran, lo mismo que nos pasó con la guerra. También hay una intervención internacional para parar aquello, porque aquello podía ser contagioso. La Segunda República era un régimen progresista, avanzado, que iba a una velocidad en la enseñanza, en los temas sociales, en una serie de temas, y había que parar aquello. Pero también en ese terreno, en aquel momento, la salida a un sistema democrático de España había que pararlo a nivel internacional, y no me extraña que hubiera soldados que vinieran a luchar en aquel momento a nuestro país en ese sentido. Esa trama internacional ha funcionado y funciona, y así es como hay que entender aquella situación, claro. Vamos a poner punto final. Irene, ¿qué tema no hemos tocado, no hemos hablado y te gustaría haber puesto encima de la mesa? Pues a lo mejor el hecho de cómo volver a traer esta lucha y este conocimiento de lo que pasó a la actualidad para que los jóvenes lo conozcan, porque creo que, como he dicho al principio, sí que es algo que se ha olvidado y que sería interesante que todos y todas hiciéramos porque se recuperara y se conociera. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas de aquello de Educación para la Ciudadanía? Ese proyecto que tuvo principio y final en una legislatura y poco más. Pues a lo mejor esa puede ser el germen, ¿no?, de este tipo de trabajo memorialista y democrático en las escuelas. O sea, no creo que sea tanto memorialista porque es algo necesario que se conozca, no como algo que se queda atrás, sino yo que he estudiado pues esta parte de la historia hace poco relativamente, no se toca en ningún punto. Yo para la juventud creo que tenemos que entre todos reivindicar los valores de la Segunda República, hablar de la enseñanza, hablar del avance social en aquellos momentos, hablar de las misiones pedagógicas, de los maestros y las maestras de la República. Maestras de la República. Eso que no es hablar del coco, sino hablar de una cosa natural, hablar de esos valores que la República avanzó muchísimo en aquel momento. Y eso puede prender en la juventud. Juan Antonio, ¿a ti qué se te ha quedado por decir? ¿O qué has echado en falta? Aprovecha que eres el último. No se me ha quedado. Yo reiteraría que estamos homenajeando a 5 personas, camaradas, compañeros nuestros y a todo ese entorno, pero el homenaje es a toda la clase obrera y militante, esencialmente organizada en el Partido Comunista, sindicalmente en las comisiones, que durante tantos años pelearon y permitieron que esto fuera posible. Tardó demasiado, pero yo creo que ese es un homenaje permanente que en ese sentido, ligando con lo que decía Irene, debería estar dentro de la historia. Es decir, es la historia de nuestra democracia. Es que no tiene, ahí no cabe, yo creo, ningún tipo de objeción de conciencia. Eso es lo que es y no hay otra. Para que la voz de Luis Javier, de Serafín, Ángel, Javier, Enrique, Lola, Luis, Miguel y Alejandro no se apague nunca. Compañeros y compañeras, cuidaos mucho.